Fechas claves. 28 de agosto, donde se dice cómo van a estar integrados los grupos parlamentarios. 29 de agosto, sesión constitutiva de la nueva legislatura, donde se va a elegir a la mesa directiva y vamos a saber si es del PAN o es de Morena. 1 de septiembre, que va a ser la apertura formal de la nueva legislatura, la rendición del informe presidencial, la glosa del informe presidencial, la presentación de las agendas legislativas, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios. Vienen días muy interesantes para el Poder Legislativo. Otro punto que podrían tocar en la reunión pues van a ser los proyectos de recuperación económica post pandemia, porque pues están mencionando que no solamente es dar apoyos sociales, sino que también hay que hacer inversiones para empresas, ¿sabes? Hacer otro tipo de políticas públicas que ayuden a la población desde la perspectiva, digamos, del bloque de oposición. Y por último, discutir sus propuestas de campaña que al menos versan en este sentido, ¿sabes? De apoyo al campo, el tema de las medicinas, que ha sido un estandarte fuerte, sobre todo del PAN. Hoy, en el menú de la cena tenemos, de entrada, los preparativos de la 65 legislatura. De plato fuerte, la disputa por la mesa directiva. Y de postre, la constitución de los grupos parlamentarios. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos Demolitics, consultoría parlamentaria. Bienvenidas y bienvenidos a Senadores, el podcast de Demolitics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy cenamos Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general. Marco, un gusto saludarte a ti, un gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Danitza, buenas noches. Pues muy inquieto porque ya va a empezar la nueva legislatura. Es que sí, tal cual, como tú apuntas, Marco, ya estamos a nada de que empiece la 65 legislatura en la Cámara de Diputados. Y pues desde hace ya un tiempo están con los preparativos para arrancar. Antes de que justamente comience, hay que hacerse muchísimas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, ya empezó, como bien dices, el proceso de transición de la 64 a la 65 legislatura en la Cámara de Diputados. Y lo que hay que decir es que comenzó desde julio, cuando comenzó este proceso de entrega-recepción de expedientes, documentos, información de las comisiones. Y recordemos, incluso lo abordamos en algún episodio de Senadores en su momento, que dentro de los documentos importantes que van a encontrarse eran las iniciativas que habían quedado en el tintero en la legislatura saliente, al menos en esa comisión, ¿no? Si había llegado, por ejemplo, a la Comisión de Derechos Humanos alguna iniciativa relacionada con la trata de migrantes, pues entonces en aquel momento, en este momento, las y los diputados que hayan tenido alguna de estas propuestas durante sus propuestas de campaña, las pueden recuperar de estas iniciativas gracias a una reforma al reglamento de la Cámara de Diputados y a trabajarlas desde el momento en el que se quedó esa iniciativa dentro de todo el proceso legislativo, es decir, si ya había un dictamen, retomar ese dictamen o reelaborarla, pero a partir de un documento base. No elaborar un proyecto de iniciativa propio desde cero, sino a lo mejor recuperar aquellas experiencias que hayan servido de la legislatura saliente, porque vaya, el trabajo que se hizo, pues no se puede desdeñar así como así. Entonces, si a las nuevas diputadas, a los nuevos diputados les sirve todo lo que vayan a encontrar cuando vayan asumiendo funciones dentro de las juntas directivas, pues invitarlos a eso, ¿no? A que no desdeñen el trabajo que ya se hizo previamente, porque se pueden llevar 2 o 3 buenas sorpresas y eso les servirá para tener un gran inicio en su carrera legislativa, al menos en la 65 legislatura. Bueno, esto
ya se cerró este primer momento de la transición de la 64 a la 65 legislatura. ¿Qué sigue? El 20 de agosto, este viernes, va a empezar el proceso de credencialización de las nuevas diputadas, de los nuevos diputados. La Secretaría General de la Cámara de Diputados, de acuerdo con lo que establece la legislación parlamentaria, ya emitió la convocatoria para la credencialización de las nuevas personas legisladoras. ¿Cuándo van a ser? 10 días. 10 días de 10 de la mañana a 7 de la tarde, salvo algunos casos, ¿no? Pero no pueden ir todos los diputados y diputadas cualquier día, cualquier hora, igual que con las vacunas, Danitza, hay un cronograma por partidos, y entonces un día le toca a Morena, bueno, 2 días le toca a Morena, 2 días le toca al PRI, 2 días le toca al Verde, ¿no? Y basta con que lleguen las nuevas personas legisladoras con una identificación oficial, con su constancia de mayoría y de validez, con su constancia de representación, y con eso será suficiente para que les entreguen a ellos su acreditación como diputadas y diputados. Eso en cuanto al plano formal, ¿no? O sea, lo que establece la legislación. Sin embargo, materialmente están ocurriendo otras cosas que no están previstas en la legislación, pero que sí van a impactar el inicio de la nueva legislatura, ¿no? Tal y como lo dices, Marco, y es que, fíjense, la próxima semana, el día viernes, que es 27 de agosto, las y los legisladores del grupo parlamentario de Morena se van a reunir con el presidente de la República, ¿no? Al respecto, creo que podemos especular que van a abordar al menos el tema de las 3 reformas constitucionales que el presidente López Obrador ha estado anunciando cada que tiene oportunidad, ¿sabes? Entonces, pues creo que versaría sobre eso la reunión que van a tener la próxima semana las y los legisladores de Morena. Y pues bueno, recordemos que las grandes reformas que quiere impulsar el presidente López Obrador versan en este sentido, ¿no? Primero, impulsar una reforma eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? En segundo lugar, la tan nombrada reforma electoral para replantear al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Como dijimos en los episodios pasados, Marco, esta reforma, pues, así como la quiere plantear AMLO, pues es una reforma muy, muy agresiva. Hay que ver cómo se presenta en la Cámara de Diputados y también cómo, si se llega a aprobar, cómo se aprueba, ¿no? En qué términos. Y por último, la tercera reforma que el presidente López Obrador seguramente va a plantear con el grupo parlamentario de Morena para que se desahogue, a lo mejor como iniciativa del mismo grupo parlamentario, a lo mejor como iniciativa presidencial, es el tema de seguridad, ¿sabes? En este sentido, decir que lo que se plantea ahí es incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero bueno, no solamente Andrés Manuel se va a reunir con el grupo parlamentario de Morena. Por el otro lado, este fin de semana, justamente este fin de semana que viene, se van a reunir el grupo parlamentario del PAN, el grupo parlamentario del PRI y el grupo parlamentario del PRD para un objetivo en común, ¿sabes? Definir las directrices de su agenda legislativa como un bloque de contención, como un bloque de oposición, y más allá de hacer esta agenda legislativa como se hace de manera tradicional en los grupos parlamentarios, lo que quieren hacer ellos es poner las bases, sentar las bases de un bloque de contención a la mayoría, ¿no? Como lo fue esta alianza que les permitió obtener lugares en San Lázaro, pues bueno, la van, como lo dijeron en el acuerdo que firmaron, no solamente somos alianza, sino que también vamos a hacer y vamos a actuar como un bloque legislativo al menos en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero creo que al respecto lo que podríamos preguntarnos es justamente qué es lo que van a hablar en esa reunión. Al menos van a hablar del proyecto de presupuesto que quieren entregar de manera alterna al presidente López Obrador, ¿no? Ya sabemos que se prepara el presupuesto de egresos de la Federación, que se aprueba después por la Cámara de Diputados, pero ellos dicen, ok, sí, está bien que vayan a presentar este proyecto que sale de presidencia justamente. Presidente, aquí lo que nosotros le estamos pasando es otro presupuesto, chéquelo, muy seguramente pues bueno, va a ser ahí un tema de negociación política, sí, en la Cámara de Diputados, pero también en el gobierno federal, ¿no? Y ellos muy seguramente lo que van a hacer es plantear temas que les ayuden a cumplir sus promesas de campaña y también a impulsar sus temas dentro de la Cámara de Diputados. Entonces, también lo que podrían hablar en esta reunión es
la revisión de las reformas constitucionales del presidente. Ellos ya dijeron que van a apoyar justamente la autonomía del Poder Judicial, el INE, el Tribunal Electoral, y pues ahí vemos puntos de controversia entre el bloque de la mayoría y el bloque de la oposición. Otro punto que podrían tocar en la reunión pues van a ser los proyectos de recuperación económica post pandemia, porque pues están mencionando que no solamente es dar apoyos sociales, sino que también hay que hacer inversiones para empresas, ¿sabes? Hacer otro tipo de políticas públicas que ayuden a la población desde la perspectiva, digamos, del bloque de oposición. Y por último, discutir sus propuestas de campaña que al menos versan en este sentido, ¿sabes? De apoyo al campo, el tema de las medicinas, que ha sido un estandarte fuerte, sobre todo del PAN, no solamente de las medicinas de COVID, sino de las medicinas de los niños y las niñas que tienen cáncer, y pues también el tema de la seguridad, pero no con la Guardia Nacional, y el tema también de las estancias infantiles, ¿no? Esto es lo que está sucediendo, al menos en el plano de lo material, Marco. Pero si regresamos un poquito más después de estas reuniones al plano de lo formal, de lo que dice la legislación parlamentaria, todavía faltarían algunas cosas, ¿no? Al menos de que termine la credencialización. Y eso va a suceder el 28 de agosto. El 28 de agosto va a ser una fecha muy importante para todas las personas que nos interesa el ámbito legislativo. De hecho, si hay algún diputado o diputada, senador o senadora que nos esté escuchando en este momento, sabe que el 28 de agosto los grupos parlamentarios van a definir quiénes van a ser las personas que los integren, ¿no? Estas personas que integrarán los grupos parlamentarios van a ser después declarados formalmente constituidos por el presidente o presidenta de la mesa directiva el 1 de septiembre en la primera sesión ordinaria de la nueva legislatura. Muchas personas piensan que el 1 de septiembre es el primer día de funciones de la nueva legislatura. Sin embargo, eso lo podríamos llegar a debatir porque formalmente se constituye el 29 de agosto. Eso es lo que dice la legislación parlamentaria. Esa será una fecha todavía más importante que el 28 de agosto, que es cuando se elige a la nueva presidencia de la mesa directiva y en general a toda la nueva mesa directiva de la 65 legislatura, ¿no, Anitza? Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de mesa directiva, pues ¿qué te parece si pasamos al plato fuerte, Marco? Que se va a poner buenísimo porque es justamente un tema que hemos venido ya tocando en episodios pasados de senadores, que es la disputa por la mesa directiva, por bien quién va a presidir este órgano de gobierno que es súper importantísimo. Y pues como hemos discutido anteriormente y como hemos visto también en la arena política nacional, Morena quiere impulsar a Sergio Gutiérrez como el presidente de la mesa directiva. El PAN no se queda atrás, ¿no? Porque ellos quieren impulsar a Santiago Krill para que sea el nuevo presidente de la mesa directiva. También hemos sostenido en estos espacios que hemos tenido de senadores, Marco, que por ley le corresponde a Morena la presidencia de la mesa directiva, pero pues, digamos, eso es lo que sucede en la legislación, ¿no? En el papel. La práctica es que, pues bueno, el PAN la está peleando. Pero ¿qué pasaría si en algún momento no se pusieran de acuerdo los diputados y las diputadas de esta nueva legislatura y no se alcanzara la mayoría calificada de 2/3 partes para elegir al nuevo presidente y también a toda la mesa directiva, ¿no? Presidente, vicepresidente y secretarios? Pues bueno, lo que dice la legislación parlamentaria es que si al día 31 de agosto, antes de que inicie la nueva legislatura, no se ha elegido mesa directiva, quien va a asumir esa función, ese rol, es la mesa de decanos. La mesa de decanos son aquellos diputados que tienen más experiencia o más trayectoria legislativa, ¿no? A lo mejor en la práctica también son aquellas diputadas y diputados que tienen mayor edad. Entonces, ellos asumirán funciones de mesa directiva, tendrán que volver a convocar a una sesión para elegir presidenta, presidente e integrantes de la mesa directiva, porque pues digamos que tienen un plazo, ¿no? Hasta el 5 de septiembre y tienen que hacer todas las diligencias para que se puedan elegir los integrantes y las integrantes de este órgano de gobierno, ¿no? Y entonces, ya que, digamos, supongamos que no se ponen de acuerdo para elegir mesa directiva,
la mesa de decanos da por inaugurada la legislatura y comienza justamente la 65 legislatura hasta el momento en el que se cambie de la mesa de decanos a la mesa directiva, al menos para el primer año de funciones legislativas. Pero, a ver, partimos justamente esta parte del podcast, del plato fuerte, con la idea de que hay una disputa por la mesa directiva. Marco, pero, a ver, entiendo que es un órgano muy importante. ¿Por qué es justamente importante la mesa directiva? Primero, porque a diferencia de lo que vamos a empezar a escuchar en medios, no es nada más tener las cámaras ante sí. No es nada más sonar la campanita diciendo ya vamos a empezar sesión o ya se terminó la sesión. No es nada más la visibilidad mediática que pueda darle al partido que detente la presidencia de la mesa directiva. Esa ni siquiera es una atribución constitucional, pero ¿cuáles sí las son? No solo constitucionales, sino legales, de toda la legislación parlamentaria. Primero, la mesa directiva es el órgano legislativo que dirige las sesiones y al tener el control de las sesiones, tiene el control del tiempo. Tener el control del tiempo en un recinto legislativo es de suma importancia, incluso para debilitar las intervenciones de las personas que puedan incomodar a la persona que detente la mesa directiva. Vamos a suponer que yo soy un orador que empieza a apasionarse en la tribuna, poco a poco empieza a arengar más a su grupo parlamentario, está llegando al momento cumbre de su discurso y en ese momento hay alguien desde la tribuna que me empieza a decir: concluya, diputado, termine su intervención, diputado. Además de que me va a cortar el ritmo, es un hecho que va a suceder, además de que le va a restar fuerza a mi discurso, porque sí lo hace, me va a impedir a mí poder reproducir este mensaje en las diversas plataformas de redes sociales, donde quería llegar con un mensaje poderoso a mi audiencia, a mis bases electorales. Entonces, sí produce consecuencias políticas para las y los legisladores el no tener en la mesa directiva a una persona que pueda distraerse un poquito o hacerse el desentendido o la desentendida de esos momentos cúspide de las intervenciones, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál es otra atribución de la mesa directiva? Verificar si hay quórum o no en una sesión. Y esto es importante en al menos dos momentos. El primer momento es para declarar que se puede comenzar con una sesión legislativa en el recinto, en el pleno de los diputados y diputadas. Ya ha sucedido que en algún momento el partido que detenta la presidencia de la mesa directiva necesita que se apruebe un tema sí o sí, pero no hay quórum. ¿Qué hace entonces el presidente? Decreta un receso y en ese receso se mueve toda la Cámara de Diputados buscando esos consensos necesarios para reunir el quórum, y una vez reunido el quórum reanudamos la sesión. ¿Y qué pasa en sentido contrario? Bueno, si yo detento la presidencia de la mesa directiva, pero no me interesa que se apruebe un tema en ese momento y veo que no hay quórum, inmediatamente declaro de cierta la sesión y nos vemos otro día, vámonos cada quien en nuestras casas y ahí la dejamos. Entonces, esa es una atribución formal que materialmente se desdobla y tiene consecuencias políticas. Bueno, esa es otra más. ¿Cuál es incluso pudiera ser más importante en algún otro momento de la legislatura? Bueno, el conteo de los votos. El cómputo de las votaciones que se llevan a cabo en el recinto legislativo es importante. Si no, basta que recordemos cómo ocurrió la designación de la persona que hoy ocupa la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra, ¿no? Fue una votación oscura, fue una votación que dejó lugar a dudas, dígase lo que se diga. Fue una votación con la que la oposición no estuvo de acuerdo porque argumentó que había un voto ahí muy dudoso, que hicieron perdedizo. Entonces, esa es una atribución que es legal, otra vez, pero despliega consecuencias materiales en algún momento. Entonces, por eso también es importante detentar la mesa directiva. Sin embargo, Danitza, puede que haya todavía funciones más importantes de la mesa directiva que todas estas que acabo de mencionar, ¿no? Tal como dices, tener la presidencia de la mesa directiva también es una carga política muy importante, porque, por ejemplo, desde la mesa directiva se ejecuta el presupuesto de la Cámara.
Y el presupuesto no solamente entendido como el dinero, sino también como los recursos humanos. Y al tener el dinero, pues también tenemos el control político, ¿no? Pero también desde la mesa directiva se puede hacer una práctica parlamentaria que abordamos en algún episodio pasado de Senadores, que se llama dispensa de trámites o fast track, para, digamos, acelerar el proceso de aprobación de una norma, ¿no? Y aquí se podría hacer, por ejemplo, en caso de que una persona presidiera la mesa directiva, para apoyar la agenda del presidente, o por otro lado también para apoyar la iniciativa del grupo parlamentario con el que el presidente o la presidenta es afín, ¿no? Porque además la mesa directiva tiene el poder de la agenda parlamentaria, porque no solamente es quien hace la orden del día, ¿no? También la aprueba, pero también puede modificar la orden del día. Y esto se podría hacer a través de un trámite que se llama darle trámite de urgente u obvia resolución a una iniciativa, que es aquellos que se tienen que votar sí o sí en esa sesión, ¿no? Y entonces, cuando llega, digamos, ya está la sesión, ya se está llevando a cabo, llega un asunto por ahí que se puede considerar como de urgente u obvia resolución, lo pueden incluir en el orden del día, incluso cuando ya haya iniciado la sesión, incluso cuando ya se haya aprobado la orden del día, y uno pensaría que pues ya no se pueden meter más temas, ¿no? Esta es una atribución también de la presidencia de la mesa directiva. Pues bueno, siguiendo con atribuciones que son importantes para este órgano justamente de gobierno, es que define la mesa directiva el turno de las iniciativas a las comisiones. Y entonces lo que puede hacer aquí es dar prioridad a ciertos asuntos que sean de su interés político, ¿sabes? O a lo mejor todo lo contrario, ¿no? Atrasarlos para que no puedan ser discutidos tal y como lleva el impulso político. A ver, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que hay una iniciativa que le conviene a la presidenta o el presidente de la mesa directiva, ¿no? Porque, no sé, a lo mejor es una iniciativa que él propuso como propuesta de campaña, es una iniciativa a lo mejor que es afín a su grupo parlamentario, o supongamos que, no sé, es afín al tiempo político, ya sea por parte del presidente, si se trata de una presidencia afín con el presidente, o a lo mejor una presidencia que no es afín con el presidente, pues puede turnarla a una comisión para que se desahogue, primero, de manera rápida, y en segundo lugar, sin modificaciones y sin trabas. Y pues bueno, en el otro extremo, si se tratara de una iniciativa que no es conveniente para la presidencia de la mesa directiva, pues se puede mandar justamente a una comisión donde se le aplique la práctica parlamentaria que se conoce como congeladora legislativa, que es, lo dejamos en stop, ¿no? Entonces no corre el curso y se mantiene ahí y pues no pasa nada, ¿no? Pues bueno, Marco, ya que estamos hablando de cómo las iniciativas se pueden turnar a las comisiones por afinidad del grupo parlamentario, y que estos grupos tienen que conformarse antes de que inicie la legislatura y luego todo el proceso que tú nos dijiste, creo que podemos pasar al tema del postre, ¿no? Que es sobre la constitución de los grupos parlamentarios. Sí, y va de nuevo. El 28 de agosto, los grupos parlamentarios tienen que anunciar quiénes van a ser las personas que los integren, para que el 1 de septiembre la persona que detente la presidencia de la mesa directiva haga la declaratoria de que ya están formalmente constituidos. Es importante cuidar mucho este momento, porque tú, Danitza, ahorita nos vas a advertir de que existe la posibilidad de que un solo bloque detente al mismo tiempo presidencia de mesa directiva y presidencia de junta de coordinación política. En principio, nuestros oyentes van a decir, pues eso no es posible, porque un partido detenta la mayoría, que es Morena, a ellos les correspondería en la Cámara de Diputados, otro partido detenta la segunda posición legislativa, que es el PAN, y a ellos tendría que corresponderles la Junta de Coordinación Política. Entonces, ¿cuáles son las maniobras que pueden llegar a suceder? La primera es el transfugismo, ¿no? El transfugismo que ya hemos documentado hasta el cansancio desde Demolitics, donde hemos dicho que es la migración colectiva de legisladores de un grupo parlamentario a otro, con un fin primordialmente de modificar la voluntad popular para cambiar la integración
ordinaria de los órganos de gobierno de un Congreso. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Danitza, de cuáles podrían ser estos escenarios, que me parece muy interesante? Pues mira, Marco, en principio podrían ser 3 escenarios, ¿no? Si nos ponemos a jugar un poquito con la imaginación y creamos distintas cosas que pudieran pasar, porque justamente pueden pasar, ¿no? Podríamos empezar con un escenario, digamos, como fatalista, pero esperado, ¿no? Que Morena y el PBM jueguen con sus números para quedarse Morena con la mesa directiva y el Verde con la Junta de Coordinación Política. Sí podrían hacerlo, ¿sabes? Los números les dan para poder hacerlo. Y entonces, si Morena le pasa los suficientes diputados, las suficientes diputadas al Partido Verde para volverlo la segunda fuerza, harían el 1-2 y Morena no perdería la primera fuerza y alcanzaría a presidir la mesa directiva y el Verde, como segunda fuerza, la Junta de Coordinación Política. Ahora, en segundo lugar, si a este escenario le sumamos el Partido del Trabajo, la maniobra sería más suelta, porque tendrían un margen mayor para contrarrestar cualquier maniobra que pudiera hacer el bloque de la oposición. Y bueno, si hablamos en tercer lugar de lo que podría ser el bloque de la oposición, PAN, PRI y PRD, pues a ellos no les alcanzarían sus diputaciones para que, bueno, aunque perdieran estas 3 que Morena durante la semana pasada perdió, aún así no le alcanzarían los números para presidir la Junta de Coordinación Política y la mesa directiva. O sea, solamente le alcanzarían los números para presidir la Jucopo, si los números se mantuvieran tal y cual están el día de hoy y el Verde y Morena no aplicaran el transfugismo. ¿No, Marco? Creo que tendríamos que estar como muy atentos a los próximos días, ver si se ejecuta esta práctica legislativa del transfugismo, conocida también como chapulineo, y también estar atentos a otras prácticas parlamentarias que desde el inicio, o incluso desde antes del inicio de la 65 legislatura, se pudieran estar orquestando ya para empezar en la 65 legislatura, Marco. Fechas claves: 28 de agosto, donde se dice cómo van a estar integrados los grupos parlamentarios. 29 de agosto, sesión constitutiva de la nueva legislatura, donde se va a elegir a la mesa directiva y vamos a saber si es del PAN o es de Morena. 1 de septiembre, que va a ser la apertura formal de la nueva legislatura, la rendición del informe presidencial, la glosa del informe presidencial, la presentación de las agendas legislativas, la declaratoria de constitución de los grupos parlamentarios. Vienen días muy interesantes para el Poder Legislativo. Tal y como dices, Marco, entonces, pues nos vemos en el próximo episodio de Senadores. Gracias por acompañarme esta noche. Un gusto saludarte como siempre, Marco. Gracias a las personas que nos están escuchando. Este fue el menú de Senadores, el podcast de Emolytics Investigación Estratégica. Somos una firma de consultoría parlamentaria. El día de hoy estuvimos cenando Marco García, director ejecutivo, y yo, Danitza Morales, directora general de la firma. Espero que les haya gustado el menú y nos vemos en la próxima cena. Este no es un podcast de opinión política. Aquí ofrecemos propuestas concretas a los problemas de la semana y anticipamos cuáles serán los nuevos en los próximos días. Somos de Emolytics, consultoría parlamentaria.